y me encuentro por otro lado y me dan que no, que Tempita también está caído. Entonces, por eso me uní aquí a Camilo, pues para que me diga, venga, ¿qué pasa? ¿Alguien? Mm. Ya, ya, es que Una hay proteína, una un leona lípido, conmigo. nucleótido. Adivinen al menos. ¿No es un lípido? Es un lípido, muy bien. Entonces, la clorofila es un lípido. Y ustedes van a encontrar que aquí existen distintos tipos de bacterioclorofila en las bacterias anoxigénicas. ¿Por qué razón? Recuerden que al ser una bacteria anoxigénica, primero, el oxígeno no es el último aceptor de electrones. Y segundo, recuerden que al principio de la vida en el planeta Tierra, estas bacterias se sometieron a un ambiente que era anoxigénico, no tenía oxígeno. Al no tener oxígeno, pues teníamos una atmósfera que estaba repleta de metales pesados que cubrían la atmósfera y no permitían que entraran los haces de luz de una manera muy sencilla. Por ende, lo que necesitaban estas bacterias es que necesitaban pigmentos que lograran capturar los fotones de luz a longitudes de ondas muy grandes o longitudes de onda muy cortas, debido a que teníamos una atmósfera que era principalmente anoxigénica, con una atmósfera repleta de metales pesados que no dejaba pasar los haces de luz. Entonces, esa es la razón por la cual estas bacterias fotosintéticas anoxigénicas presentan distintos tipos de bacterioclorofilas. A diferencia de las cianobacterias, que son consideradas las bacterias oxigénicas, que si ustedes se dan cuenta, además de tener clorofila, tienen otros pigmentos como las ficobiliproteínas, que ya en la siguiente diapositiva les mostraré dónde están esas ficobiliproteínas. Mm, hablemos también sobre los donantes de electrones fotosintéticos. Entonces, hoy sabemos que si tenemos bacterias anoxigénicas, esos donantes de electrones tendrían que ser principalmente elementos inorgánicos, como por ejemplo el azufre. Entonces, ustedes ven aquí el azufre, 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 azufre. Mientras que cuando hay oxígeno ya sabemos que los donantes de electrones provienen del agua en una típica estructura de fotosíntesis como ustedes la debieron ver en su curso de bioquímica. De nuevo, la naturaleza de la fototrofía anoxigénica y oxigénica en el caso de las cianobacterias. Y aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos. Y aquí sí quiero mencionarles ciertas cosas. Y es que no todas las bacterias fotosintéticas se van a encontrar dentro de las gram negativas no proteobacterias. Vamos a encontrar que algunas bacterias fotosintéticas están o se pueden encontrar dentro de las proteobacterias. Por ejemplo, las bacterias púrpuras sulfurosas, las bacterias púrpuras no sulfurosas y estos fotótrofos anoxigénicos se encuentran dentro de distintos linajes de las proteobacterias, como ustedes lo pueden ver en la tabla. Mientras que las verdes sulfurosas, las verdes no sulfurosas y las cianobacterias sí tienen linajes independientes y son consideradas gram negativas no proteobacterias. Bueno, como quien dice, si volvemos a nuestro árbol de acá, encontramos que podemos encontrar bacterias fotosintéticas dentro de las verdes no sulfurosas, dentro de las verdes sulfurosas, dentro de las cianobacterias y dentro de las proteobacterias. ¿Claro hasta ahí? Sí. Pasemos ahora a esos pigmentos fotosintéticos y quiero que discutamos un poco sobre los distintos tipos de bacterioclorofila. Acuérdense de nuevo que la bacterioclorofila
está presente en las bacterias anoxigénicas, en las bacterias fotosintéticas anoxigénicas, mientras que en las oxigénicas sí tenemos una clorofila. Entonces, dense cuenta, yo quiero que miremos un poco sobre la longitud de onda máxima a la cual absorben los fotones de luz estas clorofilas. Entonces, por ejemplo, sabemos que la clorofila absorbe entre 680 y 685 en su longitud de onda máxima. Y vean, por ejemplo, la bacterioclorofila A absorbe a longitudes de onda muy altas, 850 a 910, igual que la bacterioclorofila B de 1020 a 1035. ¿Y esto por qué ocurre? Por lo que ya les había mencionado, que cuando existía una atmósfera que estaba repleta de metales pesados que no permitían que ingresaran los fotones de luz, pues estas clorofilas tenían que poder capturar la mayor cantidad de fotones de luz posibles cuando no entraba suficiente luz. Y hoy sabemos que ese es uno de los éxitos evolutivos de las bacterias fotosintéticas al principio de la vida en el planeta Tierra. Y que gracias a estas clorofilas es que se pudo llegar a oxigenizar la atmósfera y que surgieran las cianobacterias que terminaran de oxigenizar la atmósfera y que comenzara la radiación de la vida como la conocemos hoy en día. Bueno. Y en este gráfico de la izquierda, ustedes ven pues ya no la longitud de onda máxima, sino pues toda la longitud de onda desde 400 hasta 1100 nanómetros, donde ven la longitud de onda de las clorofilas y las bacterioclorofilas, las ficobiliproteínas, que acuérdense que las únicas que tienen ficobiliproteínas son ¿quiénes? Las Cianobacterias. oxigénicas. Las cianobacterias y otros pigmentos accesorios que aparecieron en las bacterias que son los carotenoides, que absorben a longitudes de onda muy cortas. Digamos, no son tan exitosas en absorber fotones. Bueno. Entonces, veamos un poco sobre la estructura celular de las cianobacterias, que es esto que ustedes encuentran acá. Tenemos su cromosoma, tenemos gránulos, tenemos gránulos de lípidos, gránulos de carbohidratos, tenemos carboxisomas, ribosomas, vesículas de gas, la pared celular típica. Pero si ustedes observan aquí unos punticos o unas líneas cerca a la pared celular, a esto se le conoce como las filas de ficobilisomas. Entonces, además de estos ficobilisomas que ustedes observan acá, también encontramos aquí unas estructuras que se llaman los tilacoides, que si recuerdan ustedes de sus cursos de biología celular, en los tilacoides, ¿qué molécula vamos a encontrar? Estroma. En los tilacoides, ¿qué molécula vamos a encontrar de la molécula que hemos hablado desde que comenzamos las bacterias fotosintéticas? Clorofila. Clorofila, gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que cerca a la pared vamos a encontrar esos ficobilisomas que ya vimos en la diapositiva anterior, que es donde vienen los fotones de luz y absorben esa energía. Y también en los tilacoides encontramos la clorofila, que es una clorofila de verdad, porque estamos hablando de las cianobacterias. Mientras que las otras bacterias fotosintéticas anoxigénicas no tienen clorofila, sino tienen ¿qué? Bacterioclorofila. Bacterioclorofila. Bacterioclorofila, muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, vean, aquí está la membrana del tilacoide, que es esta misma que estamos observando acá. Y en la membrana del tilacoide están los fotosistemas, que si ustedes recuerdan de su curso de bioquímica, los fotones de luz llegaban acá, encontraban la clorofila que absorbía una longitud de onda específica y excitaba ese fotón, esos electrones que pasaban por una cadena de enzimas que generaba NADPH, y ese NADPH después lograba generar ATP en el ciclo de Calvin y Benson. Bueno.
Con respecto a la taxonomía de las cianobacterias, pues las cianobacterias tienen una taxonomía bastante compleja y bastante interesante. Tanto así que los microbiólogos lo que han hecho es clasificar las cianobacterias en grupos. Entonces ustedes ven aquí del grupo 1 al grupo 5, donde cada uno de los grupos pues tienen unas estructuras bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 está compuesto de bacilos y cocos, al igual que el grupo 2, mientras que el grupo 3 son formas filamentosas, al igual que el grupo 4 y el grupo 5. También se clasifican estos 5 grupos de las cianobacterias dependiendo de su forma general, de su reproducción y crecimiento y de la formación de heteroquistes, que son los heteroquistes que pueden unirse dos bacterias y formar un solo quiste. Eso vemos que no ocurre en los 3 primeros grupos, pero sí ocurre en el grupo 4 y en el grupo 5. Y aquí, pues, están los géneros representativos. Y seguramente ustedes en su curso de botánica recuerdan a este género, Anabaena. ¿Lo recuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno. De pronto la vieron. Aquí está Crococcus, vean. Esta es la formación de los heteroquistes. Entonces, si se dan cuenta, se unen dos y las dos forman un quiste. Aquí está Nostoc, que son cocos en cadena. Aquí está Anabaena, que es filamentosa. Y aquí está Oscilatoria, que también es filamentosa. Son 2 ejemplos son varios ejemplos de especies de cianobacterias. Parece que son cianobacterias, o sea, bacterias fotosintéticas que tienen clorofila, porque también hay otros grupos de bacterias fotosintéticas que son consideradas anoxigénicas. ¿Preguntas? No, señor. Entonces, si nos regresamos al arbolito de los linajes, ya vimos Aquifex, ya vimos Dermatoga, ya vimos bacterias verdes no sulfurosas, ya vimos Deinococcus, ya vimos bacterias verdes sulfurosas y ya vimos las cianobacterias. Entonces, ¿qué nos queda por ver? Y lo que resta de clase, nos vamos a enfocar a las clamidias, a las espiroquetas y a los planctomices, a estos 3 linajes que observamos acá. Bueno. Y vamos a comenzar con el filum Planctomices. Y acuérdense que lo que necesitamos recordar de cada uno de estos grupos, más que las especies, es lo que hace característico a cada uno de estos grupos. Entonces, si hacemos un recorderis, ¿qué caracteriza a Aquifex y a Dermatoga? Son extremófilos a altas temperaturas. Para altas temperaturas. Que son extremófilos y Dermatoga tiene una toga que le ayuda a soportar altas temperaturas. ¿Qué caracteriza a Deinococcus? Que posee una membrana externa. Radiación. Que soportan la radiación y además tienen una membrana externa que les permite soportar esa radiación, ¿cierto? ¿Qué caracteriza a las bacterias fotosintéticas anoxigénicas? Que tienen pigmentos bacterioclorofila. Perfecto. ¿Y qué caracteriza a las cianobacterias? Que además de tener clorofila, tienen ficobiloproteínas. Que tiene clorofila y ficobiliproteínas. Perfecto. Ahora vamos a pasar a este filum que es Planctomices. Planctomices. Y Planctomices, lo que caracteriza a Planctomices es la formación de una estructura que se llama el anamoxosoma. Ustedes lo tienen aquí escrito. Anamoxosoma. Y en sí, qué es el anamoxosoma? El anamoxosoma es un compartimento interno, que es este que ustedes observan aquí en rosado, que lo que hace es proteger el material genético. Bueno, entonces, es como muchos microbiólogos sugieren que podría
llegar a ser como un tipo de núcleo. Lo que sucede es que este anamoxosoma pues no tiene una doble membrana, una bicapa fosfolipídica típica como la tiene un núcleo de una célula eucariota, sino que es solamente una membrana de lipoproteínas que lo que hace es que protege el material genético. ¿Y por qué lo protege? Porque esta bacteria es considerada también extremófila, donde puede soportar también radiaciones. Y lo que ha hecho para adaptarse a esas radiaciones es proteger el material genético mediante la construcción de este anamoxosoma, que es esta estructura de lipoproteínas que protege el material genético. ¿Listo? Entonces aquí ustedes ven el anamoxosoma que protege el material genético de esta bacteria, de Planktomyces. Salimos de Planktomyces rápidamente y aquí sí nos vamos a demorar un poquito porque vamos a hablar de las clamidias, del filum Chlamydia. Entonces las clamidias son considerados endosimbiontes de muchos insectos también y de muchos mamíferos, o también pueden llegar a ser patógenos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir un patógeno intracelular obligado? Pues